Vamos a ver algunos comentarios de anatomía, reproducción inflamatoria la OMA, la oportunidad crónica, su distintas formas. Para recordar, el oído medio está dentro del órgano neural y está conformado por 4 estructuras: la membrana, la caja, la tuba y la mastoides con sus cerquillos. ¿Ya? Este es el hueso temporal que tiene distintas porciones, es la porción escamosa, la porción mastoidea y este es el hueso timpánico que es parte del conducto externo. ¿Ya? Acuérdense que la mastoide todo eso tiene cerquilla. ¿Ya? Y el oído, si uno cortar esta tapita, es como más o menos todo esto. Y la tuba que va a comunicar el oído medio con la rinofaringe. ¿Ya? Lo mismo, ya. Esta es como la estructura del oído medio. Si fijan, acá está la punta de la mastoide, están todas estas cerillas de aire. Lo normal es tener aire. Está el antro, que es la comunicación entre la caja timpánica y la mastoide. ¿Ya? Está la tuba. El oído se ventila por la tuba auditiva, ya hay ventilación por acá y también por intercambio gaseoso en el nivel de las cerillas mastoides. Toda la patología del oído medio se explica por alteración en la ventilación, ¿ya? Y se habla que hay un continuo entre una otitis media aguda, el paciente puede tener líquido residual, que es una OME, y eso puede cronificar. Eso puede mantenerse una perforación del tímpano o una retracción del tímpano, y si esto sigue avanzando, incluso puede ser. En general, los pacientes que tienen patología del medio tienen antecedentes familiares de lo mismo. La membrana timpánica mide 1 centímetro de diámetro y tiene forma cóncava y posee 3 capas de tejido, que ya lo habíamos visto. Entonces, acá tenemos una otoscopía del oído derecho, en donde vemos esta piel del cara, la piel sana, luego vamos a ver el ánulus, que es un anillo fibroso, incompleto, acá arriba no hay ánulus, que es como en esta parte, en donde se inserta la membrana timpánica. Vamos a ver también una separación entre en la parte superior de la paz flácida y la parte inferior de la paz densa. Antes se pensaba que la paz flácida no tenía la capa intermedia, pero ahora se sabe que sí, pero es muy detalle. Se llama paz flácida porque es más débil y aquí tiende a haber retracciones, porque de ventilación, no por la tuba, sino que acá las retracciones de esta zona de la membrana timpánica son por hay como un diafragma que separa la parte alta y como baja de la caja timpánica. Y hacia arriba hay comunicaciones que a veces están ocluidas. Entonces, si eso está ocluido, está totalmente separado, como la parte superior y posterior del oído medio con la anterior, se empieza a ocurrir una retracción. Se puede ver entonces también la posición del martillo, el mango del martillo que termina en el útero. Y uno separa el tímpano en 4 cuadrantes, con una línea que va por el mango vertical, otra línea horizontal que pasa a través del lumbo, y así lo divide en cuadrante antero-superior, antero-superior, posterior-superior, posterior-superior. Y eso es para ubicarse, ¿ya? El triángulo luminoso está en esta parte. ¿Saben por qué se forma el triángulo luminoso? ¿Saben? ¿Para qué les sirve el triángulo luminoso cuando se rotoscopia? Se produce esta luz, es el reflejo de la luz que nosotros estamos aplicando a través del conducto, porque el conducto es oscuro, entonces nosotros ponemos luz para ver. El tímpano dentro del CAE no está como un cilindro y plano, tiene una angulación, ¿ya? Que es más abierto hacia el exterior. Y en esa parte, justo en esa parte, se refleja la luz que nosotros estamos metiendo a través del conducto. Entonces, el triángulo luminoso nos habla un poco de una correcta posición del tímpano. En tímpanos que están retraídos o que están bombados, vamos a perder este brillo, o este brillo va a estar en otro lugar natural. Entonces, en la otoscopía, ustedes pueden orientarse un poco de la orientación, de la ubicación del tímpano, si está medializado o lateralizado. Eso, o sea, en el fondo, para ver la posición y que esté correctamente cóncavo, ¿es tímpano? Claro, que tenga la formita es cóncavo, pero también tiene una curvita y después se pone cóncavo. Ya no es solamente así, sino que desde el ángulo, pero es una manera indirecta de ver que es normal. La caja tiene 6 paredes con importante preparo anatómico en cada una de ellas. Es importante recordar esto, porque hay funciones importantes que pueden complicarse, ¿ya? Entonces,
Son 6 paredes. La superior, ¿qué gravedad superior se acuerdan? Endocráneo. ¿Ya? Entonces, esto se llama tegmento inferior, para arriba va a tener endocráneo. Para abajo vamos a tener el torcuelo yugular, ¿ya? La pared inferior. La pared anterior tiene como el va a estar en relación en la parte anterior inferior, la carótida, y la tuba, y el músculo tensor del tímpano, ¿ya? La pared posterior, en la pared posterior vamos a encontrar esta comunicación hacia las costillas mastoides, ¿se acuerdan? Este es el antro mastoide, por la entrada hacia la mastoide. Vamos a tener hacia posterior también la tercera porción espacial, ¿se acuerdan? Y va a salir un nervio que se acuerda del tímpano, que lleva la elevación sensorial hacia la percepción anterior de la lengua, y en la eminencia piramidal por donde sale el músculo del escudo. Hacia la pared medial vamos a encontrar primero como el relieve del canal lateral, canal semicircular lateral. Más abajito va a estar la segunda porción del pared. ¿Recuerdan que hay una porción que necesita de las demás que está en funciones de la casa? ¿Ya? Es normal hasta un 20% de las personas que hay una deficiencia congénita de la cobertura ósea. En algunos pacientes, niños sobre todo, que son antipaquilanoma, puede haber una parálisis facial solamente por compromiso inflamatorio, ¿ya? Y si uno lo trata con corticoides, eventualmente eso se va a recuperar. A diferencia de la parálisis facial en una disciplina crónica, por ejemplo, que es el esternoma, después el esternoma va a ser muy erosivo y se va a comer toda esta, la cobertura ósea, incluso va a afectar el nervio. Ese tipo de parálisis facial tiene muchas crónicas. Y tenemos la ventana oval y la ventana redonda. En la ventana oval se circula el estribo y la ventana redonda está cubierta por una membranita y no se circula nada. Y estas son dos comunicaciones del oído medio con el oído interno. Entonces también una afección del oído medio muy aguda pudiese por continuidad de una afección muy purulenta, muy destructivo, pudiese inflamarse el oído interno, generar una inflamación en la boca. Esa es la laberintitis, que se forma una laberintitis, una complicación. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una otitis media aguda, ya tiene un tímpano de otitis media aguda, fiebre, que sé yo, que empieza, por ejemplo, con un examen, porque tenemos que estar en el compromiso de vida, que es una ya. La tuba auditiva es un conducto supracartilinoso que une la caja timpánica con la anafaringe. La tuba tienen que conocerla porque, como les dije, está muy asociada a todas las patologías del oído medio. Tiene esta forma, aquí es al revés del CAE. En la parte más interna, que es un tercio ósea, y los 2/3 externos es cartilaginoso, ¿ya? Y es un tubo que se abre con el movimiento de ciertos músculos, ¿ya? El tensor del parar y el elevador del parar. Y es lo que nosotros usamos cuando vamos en una cuesta y se nos tapan los oídos y hacemos así, o bostezamos o comemos chicle. Con todas estas maniones lo que estamos haciendo es abrir la tuba. Y así entra aire y se igualan las presiones del exterior con las presiones que están dentro del oído y expulsamos de nuevo. Ya se nos destapa el oído. Esto se puede afectar con rinitis alérgica, se puede inflamar y puede haber disfunción de la tuba. En el frío puede haber disfunción de la tuba. ¿Ya? En los niños la tuba es más horizontal, es más corta, es más inmadura. Por lo tanto, la patología de oído es más frecuente en los niños que en los adultos, por estas características de la tuba. ¿Ya? Y podemos tener, por ejemplo, bueno, yo le digo a mis pacientes, la mucosa respiratoria también cubre la caja por dentro de la caja. Entonces, como se respira, produce moco, y en el oído también se produce moco. ¿Ya? Y ese moco tiene que drenar por la tuba hacia la trombina. Si es que esta tuba no funciona bien, se acumula. Y ahí se genera la onda. ¿Ya? Y vamos a ver entonces acá vemos un tímpano derecho, el mango, el humbo. Vean que está ahí el triángulo como, no es como la formita que uno espera, probablemente ese tímpano está bombado. Y vemos estas hojas timpánicas, una coloración medio amarillenta y niveles de hidrógeno. ¿Ya? Hay un contenido en la caja timpánica. Si es que esto se infecta, si es que hay ascenso de bacterias de la rinofaringe hacia la caja timpánica, hay síntomas agudos de infección y aparece esta como tímpano en forma de dona, se llama un tímpano bombado. Claramente no está transparente, está ocupado, medio blanquecino, está lleno de
lenta, esa es una OMA. Si pasa el tiempo y la disfunción no se mejora, fíjense que este tímpano brilla en otras partes. ¿Ya? Este es un tímpano que está retraído, que genera presión negativa dentro de la caja porque no puede ventilarse y se retrae. ¿Ya? También tiene un poquito por la sensibilidad, así que probablemente también tiene líquido. Y en algunas ocasiones corriente. Y eso en el fondo es porque el tímpano, o sea, la caja, el oído quiere ventilar de alguna manera. Entonces se recupera la membrana timpánica y ahí se genera como el equilibrio. ¿Ya? Y aquí podemos ver entonces que es un oído derecho. Vemos que hay una perforación súper amplia del cuadrante posterior superior y de los dos cuadrantes inferiores. Y aquí vemos esto que es lo que es. Otro huesito de ¿cierto? ¿Qué será? ¿Qué miedo? Este es el yunque articulado con el estribo. Este es el martillo. Los huesoncillos tienen a la cabeza un martillo está tan elástico que es más grande. Y acá se articula con el yunque que es más grande. Y esta es la rama larga del yunque que se articula con el estribo que estaba en qué ventana. En la oval. Y acá, esa es la ventana redonda. ¿Ya? Y por estos hitos se ponen los implantes cocleares. ¿Saben lo que son los implantes cocleares? Se ponen por la ventana redonda, hacia la boca. Y esto es el promontorio, que no es más que la impresión de la cóclea hacia afuera. ¿Ya? O sea, acá, por este hito, se puede aportar la cóclea. Una alteración en la función del oído medio puede causar hipofusión de conducción. Ya. Yo también les quería explicar para que entiendan un poco los tipos de hipofusión. ¿Tú tienes clases de audio? Sí. Ya, ya sabes. No. Estamos en clase. Ya. Hay dos tipos de hipofusión. Cuando el oído, el sonido no se transmite, hay algo que interviene esta transmisión del sonido a través del aire, membrana timpánica, huesecillos que se articulan y llevan a la cóclea caracol. Si hay algún problema en el oído medio o en el oído externo que no permita que se llegue hasta la cóclea, esto se llama hipofusia de conducción. Cuando hay un problema en el oído interno, que es donde ocurre la transducción del sonido, de energía sonora eléctrica, ahí se produce una hipofusia cerebral. ¿Ya? Entonces, todas las patologías de oído medio me van a generar una hipofusia de conducción. Y la audiometría va a ser así, ¿ya? Vía aérea, la vía aérea va a estar baja, aquí con el oído derecho es el rojo y el oído izquierdo es el azul. Entonces la vía aérea va a estar separada de la vía oral. Eso es un poco de conducción. La cirugía neural, las dos vías están bajas. Ya, entonces patología inflamatoria aguda es más frecuente en niños por estas características de la tuba, ¿ya? Hay un tipo de patología, esto no es inexplicable del oído medio, es una afectación que se llama meningitis virosa, es la inflamación de la capa epitelial del tímpano, ¿ya? Como la parte más externa. Se produce por virus, se generan unas ampollitas que se llaman la timpánica, que pueden ser hemorrágicas, que son súper dolorosas. ¿Ya? O sea, va a llegar la mamá con el niño que lloró toda la noche por dolor, que no lo soporta mucho. ¿Ya? Aquí tratamientos analgesia oral, vamos a ver el oído y pudiésemos dejar corticoides tópicos que generan mucha inflamación y mucho dolor, pero no hay que dejar antibióticos tópicos, no hay que dejar gotas como clorofilante, ¿ya? Suelen dejarse gotas como para que no se infecten, eso no lo hagan, porque puede parecer que hay una otitis corticótica, ¿ya? Y esto es la clásica imagen de OMA, ¿ya? Un tímpano bombado, vemos aquí el tema, aumento de vascularización radial, el nivel hidroaéreo está como contenido turbulento transtimpánico, y generalmente el origen es un resfrío, entonces tiene una función tubario por el resfrío, tiene líquido en el oído medio, como hay disfunción, se genera como una presión negativa, entonces ascienden patógenos por la tuba, se infecta, ¿ya? Antibiótico no siempre se debe, vamos a ver después, ¿ya? Solamente derivarse que es una orquídea recurrente que es 3 episodios en 6 meses o 4 episodios en un mes, ¿ya? Este recurrente se deriva y no se tratan a veces, ¿ya? Y la OME. Fíjense que estos dos oídos tienen ocupación de la caja, pero la clínica, o sea, el contexto es distinto, acá hay eritema,
edema, ya se ve que es algo agudo. En cambio, esto es contenido líquido, pero no hay dolor, no hay síntomas de resfrío, no hay fiebre, ya. Solamente el líquido y puede estar asociado al conducto. Eso es lo que nos preocupa con una OMA, ¿ya? Generalmente va a ser por resfrío o después de una OMA puede quedar una OME, ¿ya? Como residual. El 90% se va a resolver en los 3 meses. Si hay líquido después de una OMA en un niño, que no tiene los mismos importantes, esperamos y probablemente se le va a pasar. Solamente derivar entonces que tiene un muy importante, si es que es resistente durante más de 3 meses y si es que se produce otitis a repetición. A veces este líquido ahí puede ser como un factor de riesgo de hacer otitis aguda de repetición. ¿Ya? Si fuera el caso se deriva. Ya. Entonces, ¿qué es la OMA? Esto lo tienen que saber. Es un abondamiento de la membrana timpánica u otorrea que no sea producida por una otitis externa. Ya el está normal. Asociado a signos agudos de enfermedad. ¿Ya? Ahí diferenciamos con la OME. La OME puede estar abombada, puede haber contenido, pero no hay signos agudos de enfermedad y signos o síntomas de inflamación del oído. ¿Ya? Es más prevalente en lactantes y en época de invierno, el virus respiratorio. Y si el primer episodio ocurre en los primeros 6 meses de vida, el niño tiene más riesgo de tener acuérdense de un niño que le duele mucho, está resfriado, que le duele mucho el oído, fiebre, ese es el contexto. ¿Ya? La disfunción tubaria por infección viral favorece el ascenso a la caja timpánica. ¿Ya? Esa es la sintomatología. La etiología en general es mixta. ¿Ya? Es un virus que favoreció en el fondo la infección con bacterias. Los más clásicos son el neumococo, la microinfluencia, la moraxia catarralis, ¿ya? La vez claro. Factores de riesgo, ¿verdad? Ya vimos que los lactantes, o la edad pediátrica, historia familiar, si hay hermanos que han tenido crisis, está como la ventilación del oído medio tiene componentes familiares. Asistencia a guarderías, al maestro favorito, el funcionado de tabaco, el uso de chupetes y también algunos factores genéticos. Y factor protector de la lactancia materna, ya siempre van a tener, vamos a hacer la lactancia materna y las vacunas también. Sobre todo la neumocócica y la antiinfluenza, porque la influenza es un favorecedor de la influenza. El diagnóstico de OMA es clínico, otoscopia, ¿ya? Historia y otoscopia, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos para el diagnóstico? Efusión, que es contenido líquido en la caja, más inflamación aguda de los glomérulos, ¿ya? Y estos son signos otoscópicos que vamos a ver. Y síntomas y signos notoscópicos como ansiedad, fiebre, que el niño se queje, no se primera si se le duele. Entonces, en la otoscopia, ¿cómo vemos efusión? Burbujas a nivel hidroaéreo, lo vimos en algunas fotos, 2 o más de los miembros, color normal, blanco, amarillo, citrino, gris, azul, membrana timpánica opaca y disminución de la movilidad con el otoscopio normal. Entonces, lo mismo que son por eso que se pone presión a través del otoscopio y vemos que el tímpano se mueve. Si el tímpano no se mueve porque está ocupado con algo la caja, pero en general nosotros lo usamos a ver. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, que nosotros mismos en respirar como patología pediátrica y una consulta general? Entonces, por ejemplo, cuando el niño llega con el tímpano perforado, no vemos líquido, igual está el diagnóstico. Tú vas a ver una perforación cruzada, vas a ver también la presencia de un tímpano suturando, con un toque pulsátil, con un CAE normal obviamente, con presión de resfrío, es una infección aguda. Son como las dos cosas otoscópicas que sin duda es una infección aguda. No pensemos en la respiración, porque es chica, pero tú ves que sale de manera extraña y la otra. Porque, por ejemplo, la otra cosa que nos mostró salió completamente diferente, no llega a pasar eso. Es muy pequeña la membrana, no vemos. Es chica. Y también está la clase de colesterol y el líquido es un líquido. Eso es lo ¿ya? Porque el fondo lo que duele es que el tímpano, o sea, el oído es una estructura que no se expande. Entonces, si se llena de algo, el tímpano como la bomba y cuelga. Entonces, ahí vemos burbujas transtímpanicas, pero aquí lo que estamos viendo es líquido, ¿cierto? Líquido en el oído, como una OMA. Y acá sí vemos niveles hidroaéreos, esta coloración que vemos claramente la timpánica y hay eritema, y probablemente va a haber otra. La membrana timpánica bombada es el signo más específico de la inflamación aguda. Este es el margen de OMA. Este es el margen de OMA.
Y lo que decías tú, aquí ya se ve una perforación, el tímpano está súper grueso, inflamado, la letra está sangrando. Ya, uno en general no la ve, pero sí tú vas a ver que está así, latiéndola o al hacer la endoscopia en los niños hay que considerar dos cosas, la contención y posibilidad. Ya, un niño tranquilo, sí, que lo pueden hacer. Así le ponemos a los pacientes. El cuidador lo pone el brazo, lo pone con su brazo y con sus piernas. ¿Ya? Uno hace la endoscopia y la mayoría de ese niño va a llorar. ¿Por qué hay que considerar eso? Porque cuando los niños lloran, se quitan los vasitos de la membrana timpánica del cerebro, ya es el mismo niño, sin llanto y post llanto. Hasta veces, otoscopía, el niño llorando ese pedacito a OMA. Eso no es una OMA, vean que el tímpano está transparente, tiene el triángulo luminoso, no está bombado, ¿ya? El que sea un poquito de llamado es un niño llorando es terapia. ¿Sí? Eso es la OMA. Son bien diferentes. Agrupado con contenido lindo a nivel celular. Ya, en el tratamiento de la OMA, lo más importante es la analgesia cerebral. Eso no se les puede olvidar, porque no lo van a olvidar. Paracetamol, ibuprofeno, peso, los dos, cada 8 horas cada uno, pueden ser tratados. Entonces van a tomar el paracetamol, las 4 horas de ibuprofeno, 4 horas de paracetamol, todo el día va a estar con una analgesia y eso es lo que ¿cuál los antibióticos? Cuando la OMA es menor a 6 meses, cuando es OMA severa, que significa severa, tenemos que con el cetosis, que es importante, también una tasa severa, porque dura más de 48 horas, a pesar de los analgésicos, y 7 alta durante las últimas 40 horas. Cuando la OMA es bilateral es menor de 2 años y en pacientes inmunocomplementarios y alteraciones craneofaciales. Craneofaciales como cuál, como la fisura de la leucoplatina. La fisura de la leucoplatina es una condición que genera alteraciones en los músculos del paladar, por lo tanto, ¿qué va a generar la manifestación? Se ponen los músculos que había en la zona, era el elevador del paladar y el tensor, se insertan en el paladar. Entonces son disfuncionales los niños con fisura, por lo tanto es esperable que tengan una disfunción igual, los que tienen fisura del paladar blando. Entonces los niños con fisura, por favor, siempre se tienen que estar en control con el otorrino, porque probablemente van a tener OMA, o alguna retracción. ¿Qué antibiótico usar? La oxígena aguda, amoxicilina. La resistencia de la amoxicilina no es por talacona, ¿ya? No es en el fondo porque se mutan estas proteínas en donde se une la penicilina. La manera de resolverlo es aumentando la dosis. Uno no tiene que pensar, OMA, amoxicilina, por favor, no lo hagan. Miran todas las dosis externas y todas las sorpresas de OMA con amoxicilina. Por favor, la amoxicilina es algo que vamos a hacer excepcionalmente. La amoxicilina es su mejor amigo y la ciprofloxacina, si no, la ciprofloxacina. Y en Chile, la susceptibilidad antimicrobiana del monococo, que es la gente más frecuente, es súper alta, la resistencia es muy baja, ¿ya? Entonces la dosis que hay que usar de amoxicilina es baja, de 40 miligramos por kilo día, 40-50, la dividimos en 2 dosis de 5 ¿ya? La dosis, después van a ustedes, incluso son vías chilenas que dicen dosis de 80-90 miligramos por kilo, eso no hagan caso porque son las vías extranjeras que tienen mucha más resistencia, sí, tienes que aumentar la dosis para resistir la resistencia, no hay. ¿Ya? La dosis 40-50 miligramos por kilo día. Tanto para la sinusitis aguda como la otitis media. ¿Ya? Sí, hablamos con otra vez. ¿De darle? No sé. Simplemente nos conocimos y nos dijo creo que la noche era... ¿Para dar? Sí, en pediátrico. Y después... para los 190, la última. Y después... no funcionaba, éramos la orgánico, y no ya las opciones para ir, y lo más... Pero no,
cuando tengan que dar antibiótico, porque bueno, si se toman no es sinónimo de antibiótico, no sé cuál es la... No sé, podemos buscar. Claro. Y en qué caso, por en general también, cada vez se acortan más los esquemas antibióticos, 7 días de ¿ya? Que se juegan más de 10 días cuando son niños pequeños, con infiltración de la membrana timpánica, eso podría ser, la verdad es que yo después de 7 días, y el lado más recupera. Ya, cuando hemos ciclovolánico, cuando vamos a usar los 30 días previos, cuando estás pensando en otro agente, no los mucocos, ya como la mófilo que tiene en el fondo resistencia de otro tipo, no en el fondo con las cosas que llaman amoxicilina, y cuando hay un fracaso de tratamiento con amoxicilina. ¿Ya? El tiempo que uno espera, como para los usos antibióticos, son de 2 a 3 días en general. ¿Ya? Ahora la OME, es la presencia de fusión en el oído sin signos ni síntomas somáticos. Ya eso es lo que lo diferencia de la OMA, no va a haber dolor, puede haber una pequeña hipoacusia, puede ser post-coma, sí. Cuando es más de 3 meses crónica, hay ciertos factores de riesgo para tenerla. En el niño ya vimos por la disfunción dual, por la sublimidad también, porque tienen hipotonía, la fisura por la piroticia, causa negativa, que son las pulmones y las alarmas, ¿ya? Las hipotonía, las que vimos, y diagnóstico clínico es más que nada la autoforma, ¿ya? Nosotros pedimos audioimpedancio para ver el umbral auditivo, porque no sé si está bien importante. Ya uno en el fondo que hay un niño que tiene que en el audio que no se infecta, que no tiene hipoacusia, uno lo va a observar, ¿ya? Y esta es como la imagen, vemos como el tímpano de alguna observación, tenemos el triángulo luminoso cuando está tan abombado, vemos un equilibrio aéreo, ya, pero no vemos ese tímpano ya. El tratamiento, si hay primitivo eléctrica, que es algo que favorece la presencia de OMA, hay que tratar, ¿ya? Pero si no, no. Y observación en la gran mayoría, ¿ya? La otra conducta es función aspirativa timpánica más cualquiera, eso es cuando es crónica y genera un hipoacusia importante, ¿ya? Esas son las colleras, que no había preguntado, son ruiditos que se ponen a través del tímpano, en el fondo hace una minifotosintesis que es un poquito de tímpano que ayuda a ordenar el líquido que hay, ponen la collera para que esta perforación no se cierre. Todas las perforaciones naturalmente se van a hacer. Entonces ponen este tubo para que se mantenga abierto, drene el líquido, entre aire y así como se reclaman las cosas del oído. Las colleras digamos como se caen nacionalmente, pero generan secuelas en el membrana para que se la desplazamiento. Puede haber perforaciones residuales. Hay ciertos niños en riesgo que hay ciertos niños que tienen más riesgo de que probablemente vamos a ir más activos con el cualquiera, es cuando pensamos que hay alguna otra causa que esté afectando su comunicación, su desarrollo, o que pensamos que la OME va a durar más tiempo. ¿Ya? Y ahí vamos a ser más proactivos y cuando vean un adulto con una OME, sobre todo si es bilateral, hay que preocuparse, y ahí termina, ¿ya? Porque no es patología de adulto, es la patología del oído medio aguda, ni la OME, ¿ya? Ahí tenemos que pensar que en el fondo el oído está tapando esa pluma, puede ser un tumor de la marina. Y eso siempre lo vemos por una vida OME unilateral en el adulto derivado. Y la última crónica se produce por una disminución sostenida de la ventilación de la oído. Todas estas cosas que vimos, algo que se mantiene. Entonces va a haber una necesidad en el fondo de que los otros sentidos superiores que aquí se va a mejorar o que se hace una presión negativa tan importante que se va a retraer. La historia clásica de la isquemia crónica es un paciente que tiene otitismo repetitivo desde la infancia, desde siempre sufre de los oídos, se escucha mal y en el caso tiempo se recupera. El diagnóstico es la otoscopía y cuando es lo mismo se ve, los científicos también se hacen ya que es lo mismo que en la fiesta. Entonces el ciclo, amamos el ciclo, ¿ya? El seguro se puede usar en la perforación timpánica, ¿ya? Y en nuestros pacientes, indicación que no se nos el oído, porque si entra agua por esa perforación se va a perforar. Esto es lo que es bonito, aquí está la circulación incompleta. ¿Recuerdan que la otra oído se veía?
timpánica, el tímpano sometido a estas presiones negativas se adelgazó, se atrofió y se pegó a la pared medial, ¿ya? Y el bolsillo está totalmente desplazado. No es fácil eso de la otoscopia, ¿ya? Y bueno, esto también es. Y este es el colector, ¿ya? Que en el fondo, en la parte y la parte más más débil, que genera esta retracción con bolsillo no necesita juntar piel. El colectoma es presencia de piel en el origomeno no horizontal, ¿ya? Y esto es muy erosivo, no es un cáncer, pero es muy erosivo, va a lesionar los bolsillos, puede generar pérdida auditiva permanente, puede comprometer los externos, puede producir pérdida facial, puede producir una comunicación hacia el cerebro, puede ser una fístula, una meningitis secundaria, o sea, a largo plazo es dañino, ¿ya? Y la entonces, pero cómo se dice que tiene el médico puede ser conocido adquirido. Adquirido es cuando se producen estos bolsillitos que les dije acá arriba y se va llenando de piel y va avanzando y puede llenar toda la mastoide. Fíjense lo grandes que son los huesitos hacia arriba hacia el látigo. Uno ve esto solamente con el mantillo así de grande y el estribo y el colectoma congénito es piel que quedó en alguna parte del desarrollo, quedó en el oído medio, son más debilitados y con un tímpano que está totalmente interno. Esa es la diferencia entre el colectoma adquirido y uno congénito. Y no confundo que se toma con meningoesclerosis. Meningoesclerosis es depósito de calcio en la capa intermedia de la membrana como cicatriz. No es raro de ver. Ustedes van a ver y van a ver el tímpano con unas manchas blancas que son cicatrices. ¿Ya? Y me preguntan al paciente que tenía autismo, no sé qué le van a decir, sufría mucho y algo de problema. ¿Ya? Porque son perforaciones que después se cicatrizan. Esta es la meningoesclerosis. ¿Ya? Se fijan, está en el tímpano, es blanquito, es no necesariamente orientado. A diferencia de esto que es el colectoma timpánico y obviamente el colectoma de la placa. Se fijan, esto pareciera como un cerumen. Por eso les digo, no hay cerumen. Ustedes han hecho una tomografía, tienen que averiguar. Entonces, en general, patología de un medio por su conformación, coma, diagnóstico de patología, sin emergencia, no se han entendido que se ha entendido como se módulo come goma, hay que descartarlo con de la Cuba y en el caso de